Hernán Larralde Ridaura. Él es investigador del Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM. En la moderación de esta actividad se encuentra el maestro Carlos Barajas, director de vinculación académica del Colegio de Sinaloa. Les comentamos que esta actividad se está transmitiendo en directo a través de Zoom y Facebook institucionales y de forma diferida también estará en el canal de YouTube. Así que, pues bienvenidos, y a continuación voy a presentar una breve síntesis curricular del doctor Hernán Larralde. Él estudió física en la Facultad de Ciencias de la UNAM y cuenta con estudios de posgrado en Boston University y una estancia postdoctoral en Cavendish Laboratories de la Universidad de Cambridge. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 y por su trayectoria académica ha recibido, entre otros premios, el Premio Jorge Lomis y la distinción Universidad para Jóvenes Académicos de la UNAM. Cuenta con más de 100 artículos publicados en revistas indizadas de nivel internacional en los campos de teoría y aplicaciones de procesos aleatorios, modelos de transporte y sistemas fuera de equilibrio, así como teoría y aplicaciones de redes, econofísica y sistemas complejos. Como ustedes ven, es una autoridad en la materia. Acto seguido, yo voy a ceder brevemente el uso de la voz al maestro Carlos Barajas, quien va a dar un mensaje, el maestro Elmer Mendoza, presidente del Colegio de Sinaloa. Bienvenidos. Hernán, muy buenos días. Te saludamos desde Culiacán, Sinaloa, en vivo y a todo color. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un gusto estar con ustedes. Nos da mucho gusto recibirte. Sabemos que estás desde Cuernavaca, Morelos, en estos momentos. Y de parte de nuestro presidente, el maestro Elmer Mendoza, queremos darte las gracias por participar en nuestro programa de Ciencia en Directo. Estas conferencias que organiza el Colegio de Sinaloa en coordinación con la Coordinación de la Investigación Científica de la UNAM, que nos provee investigadores importantes y destacados como tú esta mañana. Hernán, sin más preámbulos, gracias a nuestra audiencia por seguirnos el día de hoy. Adelante, la voz es tuya. Muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla. Antes que nada, quiero decir que realmente agradezco mucho la invitación y realmente es un honor poder participar y que me hayan considerado para participar en este ciclo de conferencias. Y bueno, pues desafortunadamente la situación sigue requiriendo que las cosas se hagan de lejos, pero algún día espero poderlos visitar allá en Culiacán y al menos y echar unos taquitos o unos mariscos. Si no, también los espero acá en Cuernavaca. No hay tan buenos mariscos, pero hay otras cosas interesantes. Yo les voy a hablar de uno de los temas que más me gustan a mí, de los varios temas en los que trabajo, y es probablemente en el que más tiempo he trabajado. Ahora, el hecho es que la mayor parte de mi trabajo y mis resultados son resultados matemáticos. Mi trabajo es sobre todo trabajo analítico, y siento que no se presta, o sea, hacer una descripción detallada de mis resultados, no se presta realmente para una plática de este estilo. Entonces, lo que voy a hacer es tratar de explicarles por qué me gusta este tema, ¿no? El tema de las caminatas aleatorias, ¿no? Y en qué tipo de contexto tiene relevancia el proceso conocido como caminatas aleatorias, ¿no? Que claro que voy a definir para ustedes, ¿no? Y yo creo que vale la pena ya empezar. Vamos a hablar primero del caso más simple de todos, ¿no? Que son las caminatas aleatorias simples en una dimensión, ¿ok? Y la idea aquí es realmente muy fácil, ¿no? Consideren que pueden echar volados, ¿no? Tienen una moneda y echan un volado. Y si cae águila, ¿no? Dan un paso a la derecha. Aquí vemos al señor dando un paso a la derecha.
Si sale sol, dan un paso a la izquierda, ¿no? De hecho, vale la pena mencionar que en México, echar volados sale águila o sol, se debe a esta moneda que les estoy enseñando aquí, ¿verdad? Que tiene como sol atrás de la libertad y esta águila, y de ahí viene que en México se diga águila o sol, aunque ya no haya soles en nuestras monedas. Pero lo primero que uno puede pensar es que, bueno, si la moneda es derecha, ¿no? Pues esto no sirve para nada, das tantos pasos a la derecha como a la izquierda, y pues no te mueves, ¿no? Entonces vamos a hacer el experimento, ¿no? Entonces, empezamos con un volado y sale águila y damos un paso a la derecha, ¿no? Volvemos a tirar la moneda y pues con igual probabilidad puede salir águila que sol. Volvió a salir águila y dimos otro paso a la derecha, echamos otro volado, otro paso a la derecha, otro volado, ok, sol, nos movimos a la izquierda, otra vez águila, 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 sol, sol, águila, sol, águila, águila, sol. Ok. Entonces, como verán, aún una moneda sin trucar, sin trampa, ¿no? Va a generar una trayectoria que no es regular, no está realmente alrededor de cero, ¿no? Del punto inicial, y la verdad es que sí se mueven las partículas, o en este caso este señor, sí se mueve, ¿no? A través de este proceso de nada más dar pasos a la derecha o a la izquierda completamente al azar. Esta es la caminata aleatoria, eso es todo, ¿no? Si continuamos este experimento muchos más pasos, la trayectoria se ve así, ¿no? Aquí en el eje vertical tenemos la posición del señor o de la partícula, ¿no? Y abajo el número de volados, ¿no? Realmente ya no son volados, esta es una simulación por computadora, y acá mostramos, ¿no? La trayectoria de una realización de una caminata aleatoria después de 10,000 pasos, 10,000 volados, ¿no? Y vemos que efectivamente, lejos de estarse quieta en cero, ¿no? La caminata aleatoria se mueve, ¿no? En este caso hasta distancias de casi 30 unidades o 30 pasos de su punto original, de su punto de partida, que es el cero, ¿no? Y tiene además unas formas, una geometría bastante caprichosa. Insisto, esto es solamente el resultado de lanzar esta moneda. Si en vez de 10,000 pasos hacemos 40,000 pasos, la trayectoria se ve ahora así, ¿verdad? En rojo. Y no sé si notaron que aquí la escala vertical va de 0 a 30, y en esta la escala vertical se duplicó, ¿no? La escala horizontal se multiplicó por 4, antes eran 10,000 pasos, ahora son 40,000 pasos. Y la escala vertical se duplicó, ¿no? Y de nuevo podemos observar que la caminata aleatoria visita un área bastante más grande de lo que uno podría creer, ¿no? ¿Verdad? Aquí se movió hasta distancias de menos 50 pasos en estos 40,000, acá más 30, ¿verdad? Con un máximo mínimo de, pues, aproximadamente 80 pasos, ¿no? Que no es despreciable realmente, ¿no? Para un ejemplo más ahí, ¿no? Tenemos 160,000 pasos, ¿no? De la trayectoria, y acá en la escala vertical vamos hasta aproximadamente 120 aquí, ¿no? Y de nuevo, pues ya queda bastante claro que a pesar de que la moneda es legal y sale águila o sol con la misma probabilidad, el proceso, ¿no? Realmente sí se mueve, ¿no? Sí cambia de posición de manera significativa, ¿no? A lo largo del tiempo, ¿no? Otra cosa interesante es la geometría, ¿no? Les dije que era una geometría bastante
intricada, pero vale la pena notar que la primera gráfica que les enseñé es este pedacito de aquí, en negro, ¿no? Si nos vamos acá atrás, esta gráfica es este pedacito negro, ¿no? Si lo amplío, me da la gráfica anterior. La gráfica roja corresponde exactamente a esta gráfica, ¿no? ¿Verdad? Y la gráfica azul son los 160,000 pasos, ¿no? Entonces, lo que vale la pena notar es que si bien ni una de las, o sea, si bien las gráficas ocurren en escalas distintas y todas son diferentes, estadísticamente son irreconocibles, ¿no? Son idénticas estadísticamente. Uno no sabe, si quito los numeritos, uno no sabe cuál es la de 160,000 pasos y cuál es la de 40,000 pasos, ¿no? No hay nada en la estadística, si uno lo escala correctamente, no hay nada en la estadística que te permita distinguir, ¿no? La trayectoria corta de la trayectoria larga. Y de hecho, este tipo de geometría tiene la peculiaridad de que, otra vez, solo estadísticamente, ¿no? Las partes son indistinguibles del todo, ¿ah? ¿Ok? O sea, esta partecita roja es estadísticamente reescalada, es estadísticamente indistinguible de la parte negra que de toda la gráfica azul, ¿no? Y a esta propiedad se le llama, a este tipo de geometría se le llama geometría fractal, ¿no? Entonces, seguramente algunos de ustedes han visto ya fractales y en general salen de sistemas no lineales, más o menos complicados, iterados muchas veces, pero realmente uno puede generar fractales así de fácil, nada más haciendo la trayectoria de una partícula, o sea, echando volados y moviéndose al azar a la derecha o a la izquierda, ¿no? ¿Y qué tiene interesante los fractales? Bueno, es que es una geometría que aparece muy frecuentemente en la naturaleza, ¿no? Si uno ve, por ejemplo, las grietas que se forman ahora con los temblores, ¿no? Estamos en septiembre, toca temblor, ¿no? Se forman grietas y de nuevo los tramos cortos de las grietas tienen estadísticas, tienen propiedades estadísticas similares a partes más grandes e incluso a la grieta completa, ¿verdad? Esta grieta que vemos aquí tiene algo parecido a la forma de la caminata aleatoria que les acabo de mostrar, ¿no? Otra sería, por ejemplo, cordilleras montañosas, ¿verdad? El borde de una cordillera montañosa también tiene una geometría muy extraña, muy peculiar, ¿no? Que de nuevo, si uno amplía un pedacito, ese pedacito es estadísticamente indistinguible de la forma completa de la cordillera, ¿no? Y otro lugar donde aparecen este tipo de geometrías es en los precios de acciones, ¿verdad? Aquí vemos el índice de precios de New York Stock Exchange a un día, ¿no? En el 2007, y vemos que de nuevo, ¿no? Tiene una geometría muy parecida a la que mostré de la caminata aleatoria. De hecho, eso nos lleva entonces a una de las primeras aplicaciones de las que les quiero hablar, ¿no? Aquí tenemos también el índice Nasdaq, ¿no? Diario durante, ¿no? un par de años, creo que son 4 o 5 años. Y tiene esta geometría. La caminata aleatoria que les acabo de mostrar es esta, o es una parecida a esta, ¿no? Y, hijo, se parecen mucho, realmente se parecen mucho, ¿no? Si uno ve los precios del índice de Nasdaq, ¿no? Contra las posiciones de una caminata aleatoria. El primero en darse cuenta de esta similitud fue un matemático francés que se llamaba Louis Bachelier. Louis Bachelier propuso
de hecho, como modelo de los precios de las acciones en el mercado financiero de París, que estos eran, o sea, él propuso que eran aleatorios, que eran básicamente caminatas al azar, en su tesis doctoral llamada Teoría de la Especulación en el año de 1900. Y desarrolló este tema, pero el matemático más importante de Francia en ese momento se llamaba Paul Lévy. Básicamente no entendió el trabajo y no recomendó a Bachelier a puestos importantes, y Bachelier fue relegado a universidades pequeñas durante muchos años, y su trabajo pues pasó más o menos desapercibido hasta que un matemático ruso se llamaba Kolmogorov lo resucitó, le dijo a Lévy que el que estaba equivocado era él, y eventualmente Bachelier y Lévy terminaron siendo muy buenos amigos. Entonces, ahora la idea de modelar a los procesos financieros como caminatas aleatorias continuó, ¿no? ¿Verdad? Si los precios de las acciones realmente son caminatas aleatorias, pues todo eso que nos cuentan en las casas de bolsa, de que tiene una tendencia alcista o después de subir y bajar 2 veces casi siempre sube, son puros cuentos. No hay manera, o sea, si es verdad que los precios siguen una caminata aleatoria, no hay manera de predecir los precios, ¿no? Esa nueva observación, ¿no?, llevó al premio Nobel a los trabajos que eventualmente valieron el premio Nobel de Economía en 2013, donde el economista norteamericano Eugene Fama postula desde los 60s, realmente, ¿no? Él recibió el premio en el 13, pero su teoría es de los 60s, postula que los mercados son eficientes, ¿no? Eso quiere decir que no hay ninguna información en el mercado que no esté contenida ya instantáneamente en el precio. De manera que toda la historia de los precios del mercado no nos pueden dar ningún tipo de información sobre el precio al día siguiente, ¿no? Esa es básicamente lo que está en el fondo de la hipótesis de mercados eficientes. Y eso implica que los precios no son predecibles, en primer lugar, ninguno, no importa lo que digan en las casas de bolsa, no lo pueden hacer, ¿verdad? Y entonces que no hay manera de ganar dinero sin riesgo, básicamente, ¿no? Y básicamente concluye, ¿verdad?, que los precios, las caminatas aleatorias, los precios de las acciones y los instrumentos financieros siguen caminatas aleatorias. Ese mismo año, ¿no?, le otorgaron, además de a Eugene Fama, le otorgaron el premio Nobel a Robert Shiller, cuya hipótesis es justamente lo contrario. ¿Okay? Es muy interesante que en el 2013 dieron el premio Nobel a 2 personas por teorías antagónicas. Robert Shiller sostenía que los mercados no son eficientes, justo lo contrario de Fama, y que al menos en escalas de tiempo suficientemente largas los precios sí se pueden predecir, que es todo lo contrario de Fama, ¿no? Y ese año también le dieron el premio Nobel a Lars Peter Hansen, porque desarrolló los métodos para ver quién tenía razón, ¿no? Y para poder probar ese tipo de teorías, ¿no? Y bueno, las discusiones en torno a si los mercados son eficientes, ¿no?, y si las acciones realmente siguen caminatas aleatorias o son predecibles de alguna manera, continúa hasta nuestros días, ¿no? Y básicamente esa es la razón por la que les dieron el premio Nobel. Ellos lo que hicieron es generaron un área nueva de investigación sobre la naturaleza de los mercados.
Ahora, podríamos hacer caminatas aleatorias más interesantes. Estas que hablaste ahorita, ¿verdad? Eran caminatas aleatorias en una dimensión, ¿verdad? Los precios son una dimensión, o la posición de una partícula a lo largo de una línea es en una dimensión, ¿no? Pero también podríamos tener caminatas aleatorias en 3 dimensiones, ¿no? Aquí traté de hacer un dibujito donde aquí se ve un paso, esta flechita es un paso de la caminata aleatoria, acá hay otro paso, y luego la caminata aleatoria, en vez de poder dar vuelta nada más a la derecha o a la izquierda, puedes escoger una dirección al azar en la esfera y dar otro paso, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, si hacemos eso, la trayectoria que resulta de este proceso se ve así, ¿no? Aquí tenemos una caminata aleatoria que empezó en este puntito verde y se mueve y ahora sí hace un relajo, ¿no? Es un espagueti todo arrugado. Y vemos que de nuevo, aunque la regla sea completamente simétrica, el resultado de la regla es muy complejo y muy complicado, ¿verdad? Esto es este espagueti, ¿no? ¿Vale? Y ese proceso es lo que está detrás de un fenómeno espectacular, creo yo, que se conoce como movimiento browniano. Movimiento browniano es este movimiento incesante de las partículas pequeñas que están en suspensión en un líquido. Entonces, si vemos, es una micrografía de una suspensión de esferitas, ¿no?, en agua, y podemos ver que todas se están moviendo, ¿no? Se están moviendo, básicamente se están moviendo al azar, ¿verdad? Ese es todo el chiste, ¿ok? Y este fenómeno también tiene una historia interesante. Fue observado por primera vez por un botánico escocés llamado Robert Brown, allá en el año 1827. Lo observó en un viaje, en esa época se hacían expediciones naturistas a distintos lados del mundo, me parece que era un viaje a Australia, y aquí describe, ¿no?, sobre la existencia de moléculas activas, ¿no? Y lo que pasó es que él, viendo en su microscopio, observó partículas de polen en una gotita de agua que hacían exactamente este movimiento, ¿no? Realizaban este movimiento y él pensó que a lo mejor eran partículas vivas. El polen, pues, son células sexuales de plantas, ¿no? Y a lo mejor estaban vivas, ¿no? Y ya se morirían, pero después de muchos días seguían moviendo. Y entonces renunció a la teoría de que eran partículas vivas y probó con otros materiales, ¿no? Metales, vidrios, ceras, y para mi sorpresa, y viene en su monografía, ¿no?, incluso con polvo, ¿no?, obtenido de la esfinge de Egipto. ¿Por qué iba a hacer eso? No lo sé, pero él tenía polvo de la esfinge de Egipto, echó el polvo en suspensión en agua y se movía, ¿no? Estas observaciones permanecieron sin poder, o sea, sin explicación. En general, o sea, la termodinámica durante ese siglo había avanzado lo suficiente como para saber que no había movimiento perpetuo, y sin embargo las partículas de movimiento browniano no cesaban de moverse, ¿no? Tuvieron que pasar casi 80 años para que en 1905 Einstein publicara 4 artículos que cambiaron la historia del mundo, ¿no? Realmente, ¿no? Esos 4 artículos son su artículo sobre el movimiento browniano, justamente el movimiento browniano que descubrió Robert Brown. Otro artículo que es sobre el efecto fotoeléctrico, que es el trabajo citado para el premio Nobel que recibió Einstein. El mismo año publicó su teoría de relatividad especial y su artículo de la equivalencia de masa y energía, ¿no?
Por eso, o sea, se llama el año mirabilis, el año milagroso de Einstein. Y la teoría de Einstein es que el movimiento que se observa en las partículas suspendidas se debe a fluctuaciones en las colisiones de las partículas sobre la partícula, de las moléculas de agua sobre la partícula en suspensión, perdón. Entonces, aquí se pretende, esta bolita amarilla pretende ser una partícula en suspensión y las bolitas negras pretenden ser partículas de agua que le están pegando. Y a veces le pegan más de un lado que de otro, ¿no? Y esas fluctuaciones, si bien en promedio dan cero, en general lo que resulta es en una trayectoria como la de las caminatas aleatorias, precisamente, ¿no? Entonces, Einstein logró conectar estas fluctuaciones, la existencia de este movimiento, ¿verdad?, con la existencia de las partículas, de las moléculas de agua. Y esta teoría de movimiento browniano solo tenía sentido si uno aceptaba, ¿no?, que la materia estaba compuesta de átomos y moléculas, y que las teorías de la materia continua que estaban de moda en el siglo XVIII y XIX estaban equivocadas, ¿no? Porque increíblemente, aún a principios del siglo XX, muchísimos físicos notables como Ostwald y Mach todavía no creían en la naturaleza atómica de la materia. Y unos años más tarde, parece que en 1911, Jean Perrin, un físico también extraordinario francés, hizo experimentos muy cuidadosos que comprueban, ¿no?, con mucha precisión la teoría de Einstein de movimiento browniano, ¿no? Y por fin es hasta 1910 que aún los defensores o los atacantes acérrimos de la teoría atomista de la materia por fin se convencieron de que efectivamente la naturaleza de la materia está hecha por átomos, ¿no? Por sus trabajos, Jean Perrin recibió también el Premio Nobel de Física en 1926. Otra aplicación interesante de las caminatas aleatorias que uno podría no haber imaginado, ¿no?, consiste en la observación siguiente, ¿no? Estos dibujitos están aquí, estas líneas, estos espaguetis arrugados, son hebras de DNA, ¿ok? Son moléculas, son polímeros muy largos de DNA en solución, ¿ok? Y la observación interesante es que esa forma, la forma que tiene el DNA, se parece a la forma de la trayectoria de una caminata aleatoria en 3 dimensiones, ¿no? Esta observación la hizo un químico norteamericano, Paul Flory, y permite, entre otras cosas, ¿verdad?, relacionar el tamaño de una molécula con su peso molecular, ¿no? Entonces, si uno sabe cuál es la estadística de, por ejemplo, distancia de punta a fin de una caminata aleatoria de n pasos, entonces uno puede identificar el número de pasos con el peso molecular y la distancia punta a punta con el tamaño de la molécula, ¿no? Por su trabajo en los estudios teóricos y prácticos de las macromoléculas, polímeros, ¿no?, Flory recibió también el Premio Nobel ahora de Química en el 74, ¿no? Otras aplicaciones que voy a pasar rápidamente porque ya se me va a acabar el tiempo, las podemos observar en caminatas aleatorias en 2 dimensiones. Una caminata aleatoria en 2 dimensiones es parecida a las que he hablado hasta ahora, donde tienes una partícula que escoge una dirección al azar con igual probabilidad y da un paso, y luego otra dirección al azar y da un paso, etc. No muy distinto a algunos que celebraron así el 15 de septiembre, ¿no? Entonces, si uno hace una simulación de ese proceso, la trayectoria se ve así, ¿no?
Esta es una trayectoria de una caminata aleatoria sobre el plano, ¿no? Y de nuevo vemos que a pesar de ser un proceso totalmente simétrico, cada realización es altamente asimétrica, ¿verdad? Esta caminata aleatoria empezó aquí en el 0, 0 y ahí hizo todo este relajo, ¿vale? Ahora, lo que les quiero mostrar a continuación, esto está de aquí. ¿Qué es esto? ¿No? Esta es la trayectoria que sigue un alce en una isla en Canadá, ¿ok? Esta es una caminata aleatoria, esta es la trayectoria de un alce, ¿ok? Esta no, esta es la trayectoria de un virus sobre una membrana celular, ¿ok? ¿Vale? Entonces, caminata aleatoria, alce, virus. Y estas son las trayectorias que hacen los monos araña en las selvas de Yucatán, ¿no? Donde un montón de estudiantes, de hecho, siguen al mono araña y registran su posición cada 5 minutos, desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y pueden reconstruir la trayectoria que siguió durante el día. Y entonces, resulta que si uno quiere modelar el movimiento de animales o de virus, ¿no? Sobre pues, sus hábitats, como los hábitats de los animales generalmente ocurren sobre la Tierra, un buen punto de partida, sin lugar a dudas, debe ser la caminata aleatoria, ¿no? Y esta visión de movimiento de animales, ¿no? Ha tenido aplicaciones en procesos de búsqueda y en forrajeo, en muchas otras áreas de la biología, ¿no? Ya cerca del final, déjenme contarles otra cosa que podemos hacer con caminatas aleatorias. Consideren una partícula fija, aquí esta partícula negra que está fija y que está rodeada de partículas que se mueven aleatoriamente en 2 dimensiones, ¿no? Estas blancas están aquí, se mueven al azar y eso es todo. Si una partícula toca a la partícula negra, se queda pegada donde la tocó. ¿Está bien? Entonces, se va quedando pegadas y luego, cuando otra partícula toca a las que ya están pegadas, se van pegando a ellas también. Este es un proceso que se conoce como agregación limitada por difusión, o DLA, por sus siglas en inglés. Si juntas unas 100 partículas, se forma una cosa más o menos sorprendente, creo yo, ¿verdad? Pero estos son como 100 partículas. Miren cómo se ve 1.000.000 de partículas. ¿Ok? O sea, cuando haces este proceso para 1.000.000 de partículas, se obtiene este tipo de patrón, que realmente es completamente inesperado. Y bueno, puedes decir, ok, está bonito, pero ¿y qué? ¿No? O sea, pero, pues por ejemplo, esta de acá es una piedra dendrítica, ¿no? Y es la similitud entre la piedra dendrítica y la formación por DLA es bastante clara. Esta es otra piedra dendrítica. DLA, piedras, ¿no? Entonces, este tipo de cosas realmente aparecen en la naturaleza, ¿no? Y se pueden entender, vamos a decir, a través de modelos que son muy simples, no tan simples como estas caminatas aleatorias que les acabo de mostrar. Y bueno, con eso acabo. Lo que quería mostrar es que a pesar de ser un proceso muy simple, ¿no? Ha dado lugar a poder entender fenómenos muy importantes, ¿no? Que a su vez han sido reconocidos como grandes aportaciones a la ciencia a través de premios Nobel. Y hay muchas otras aplicaciones de las que no hablé. Por ejemplo, aquí rapidísimo, en formación de monocapas cristalinas o transporte de luz en medios turbios, ¿no? La mejor manera de modelar el transporte de luz en medios turbios es precisamente suponiendo que la luz está formada por rayos que hacen unas caminatas aleatorias dispersadas por
las partículas suspendidas. Y la ecuación de Black-Scholes, que es la ecuación que abre el mundo de las finanzas a la posibilidad de considerar opciones y futuros, ¿no? Que también fue merecedora, o sea, el trabajo fue merecido el Premio Nobel de Economía, también está basada en la suposición de que los precios, estrictamente hablando, el logaritmo de los precios, hace una caminata aleatoria. Y así como estas, les podría seguir hablando muchas horas, pero creo que son exactamente mis 30 minutos y ahí le paro. Entonces, si tienen preguntas, con mucho gusto haré mi mejor esfuerzo por confundirlos más. Muchas gracias. Gracias a ti, mi estimado Hernán. Si gustas dejar de compartir pantalla, por favor. A nuestra amable audiencia les comunicamos que los chats, tanto en Facebook Live como en Zoom, están abiertos en estos momentos para sus preguntas o comentarios al respecto de la participación del doctor Hernán Larralde Ridaura, del Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM, con sede en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Hernán, tengo por aquí una pregunta. Dice más o menos así. ¿Cómo se obtienen esas gráficas de caminatas aleatorias? Ok, es realmente muy fácil. Digamos, un pseudocódigo sería generar un número aleatorio entre 0 y 1. Eso se puede hacer. Todos los programas de computación tienen generadores de números aleatorios. Y si el resultado es mayor que un medio, das un paso, le agregas, digamos, una unidad a tu caminata aleatoria. Entonces, inicias tu variable en 0 y generas un número aleatorio, ¿no? Si el número es mayor que 1, le agregas una unidad. Si es mayor que un medio, le agregas una unidad. Si es menor que un medio, le restas una unidad. Y repites. Y te va a salir, o sea, vas sumando y restando unidades y luego graficas eso. O sea, esa serie de numeritos y salen las gráficas que mostré. Es así de fácil, realmente. Salen 3 líneas. Nos piden tu opinión sobre las caminatas aleatorias en relación a la meteorología y la sismicidad. Ok, muy buena, muy interesante pregunta. Sí, la meteorología y sismicidad son fenómenos bastante separados. Entonces, primero voy a hablar de la meteorología. Los fenómenos meteorológicos, ¿no?, realmente acoplan muchísimas escalas de eventos, ¿no? Desde el sol que calienta la tierra, ¿no?, agua que se evapora, nubes y gases que pueden atrapar calor o reflejarlo, tierra y mar que absorben calor de maneras distintas cuando le pega el sol, y la atmósfera, que es un fluido, es un gas, pero los gases son fluidos, es un fluido viscoso, compresible, y entonces todo eso junto es un sistema no lineal complicadísimo. Y los sistemas no lineales presentan fenómenos con mucha frecuencia, fenómenos caóticos. Entonces, ¿qué hay detrás de la aleatoriedad de una caminata aleatoria? ¿No? Por ejemplo, les mostré los resultados de echar monedas. Y uno puede decir, la moneda en realidad es un proceso determinista. ¿No? Le das un golpe, un garnuchazo, la moneda cae, la atrapas y ya, ¿no? Pero es un proceso tan complicado que para todo fin práctico podríamos pensar que es aleatorio. Algo muy parecido ocurre en la meteorología, sobre todo a escalas cortas de tiempo, ¿no? Por eso el clima cambia cada día, a veces de la mañana a la noche tenemos cambios muy rápidos y esencialmente muy difíciles de predecir. Si uno ve las predicciones que hacen los del Sistema Meteorológico Nacional, ve que realmente
son muy malos prediciendo porque el sistema es tan complicado que a veces parece aleatorio. Entonces, la mejor analogía que hay, creo yo, entre los procesos aleatorios de los que yo hablé y metodología es que son sistemas que de alguna manera reflejan fenómenos tan complejos que no están en nuestras manos predecirlos, y que modelarlos como eventos aleatorios con mucha frecuencia te permite avanzar mucho en el entendimiento de lo que está pasando. Los terremotos también son procesos aleatorios muy complicados que nadie entiende bien cómo ocurren, ¿no? Nadie sabe bien, pero nadie puede predecir, nadie ha podido predecir realmente de manera satisfactoria este tipo de eventos. Es una lástima porque el que lograra predecir pues salvaría muchas vidas, ¿no? Y de nuevo, tienen propiedades estadísticas relativamente simples, parece, ¿no? Si uno hace la gráfica de frecuencias de terremotos con relación a su fuerza, qué tan fuerte es el terremoto, se ve que las leyes estadísticas no son tan complicadas. Y sin embargo, es un fenómeno que está totalmente fuera de nuestra capacidad de predicción. Yo de lo mejor que puedo decir, las caminatas aleatorias son procesos mucho más simples que los sistemas meteorológicos o los sistemas sísmicos, pero están en el mismo campo, diría yo. Gracias, Hernán. Queda claro que las caminatas aleatorias nos dan la posibilidad de estudiar una cantidad diversa de variables que inciden sobre un mismo fenómeno para tratar de explicarlo, pero no para predecirlo, ¿es correcto? Así es, exacto, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con esa aseveración. Correcto. Tengo una pregunta aquí, que dice, aquí en México, ¿en dónde se puede estudiar o si existe una especialidad de caminatas aleatorias? Sí, bueno, caminatas aleatorias se puede ver desde dos perspectivas que no son, o sea, no son excluyentes. Una es desde la perspectiva de transporte en sistemas físicos, ¿no? Como vimos, ¿no? Movimiento browniano y el asunto de las moléculas o transporte de luz o transporte atómico, difusión, todo este tipo, esta perspectiva de procesos aleatorios para generar transporte es una perspectiva muy común en física. Pero también hay obviamente aportaciones muy importantes desde el lado de matemáticas y matemáticas aplicadas, ¿no? Teoremas sobre cuál es el comportamiento estadístico de estos sistemas a tiempos muy largos, o qué diferencias hay si uno cambia el tamaño de los pasos o cambia un poquito la distribución de probabilidad, etcétera. Desde la perspectiva de matemáticas y probabilidad estadística o matemáticas aplicadas, hay también mucho trabajo, ¿no? Entonces, yo aprendí las bases de caminatas aleatorias desde la perspectiva de física, porque yo estudié física y luego aprendí economía y un poquito de biología, pero ya cuando era grande, ¿no? Pero dependiendo, si uno lo que más le interesa son aplicaciones de las caminatas aleatorias, sin duda yo sugeriría entrar a la carrera de física y especializarse en el área de física estadística, ¿no? La física estadística, las caminatas aleatorias son el pan nuestro de cada día. Si le interesa más la descripción abstracta o las propiedades matemáticas más rigurosas, entonces yo sugeriría entrar a matemáticas o matemáticas aplicadas y especializarse en probabilidad estadística. Y estas carreras, afortunadamente, existen en muchas universidades, ¿no? Obviamente la UNAM, la UAM,
Unison, me parece, Puebla, Veracruz, Yucatán y muchas otras que se me van ahorita. Pero sí, yo diría física, con la especialidad en física estadística o matemáticas. Gracias, Hernán. Tenemos una pregunta aquí de Joel. La pregunta es, ¿cuál de las caminatas presentadas anteriormente le parece que más aporta a la sociedad? Ajá, bueno, yo diría que hay dos, ¿cómo se aporta a la sociedad? Por ejemplo, entender el comportamiento de mercados financieros es, o sea, no solo puede hacerte millonario, ¿verdad? Pero además puede servir para, por ejemplo, o podría servir, si uno lo pudiera entender, para predecir o evitar, por ejemplo, crisis económicas, ¿no? Crisis financieras que generan problemas gravísimos en todo el mundo, y hambrunas, etcétera, ¿no? que ocurren porque, pues no sé, ha habido muchas, ¿no? Pero unas personas en una parte del mundo deciden no pagar sus hipotecas y se cae el mercado financiero en Asia, ¿no? Y gente que cultiva arroz pasa hambre. Entonces, y es en serio, no lo estoy diciendo como disque, estas cosas realmente pasan. Entonces, yo diría que entender, o sea, la aplicación de procesos estocásticos o las desviaciones de procesos estocásticos con respecto a lo que hacen las series financieras aportaría, o sea, sería de gran valor social. La otra es en dos dimensiones, variantes de caminatas aleatorias pueden servir también para modelar el movimiento de personas en una sociedad. Y uno puede decir, ¿qué? Pero ahora imaginen cómo se propagan las epidemias. Las epidemias se propagan precisamente porque hay personas que se mueven y entran en contacto con otras personas, ¿no? Y las contagian y estas se mueven, etc., ¿no? Si todo, bueno, por eso era el asunto, quédense en su casa, ¿verdad? Quédense en su casa, evita la posibilidad de propagar la epidemia, en este caso el COVID, ¿no? A través de los movimientos que uno hace en su localidad, ¿no? Entonces, en la aplicación, por ejemplo, a propagación de epidemias, o también propagación de chismes es otra posibilidad, ¿no? Los modelos de caminatas aleatorias también pueden aportar, digamos, entendimiento y conocimientos, pues nada triviales, que puedan servir para entender dónde empezó la epidemia, cuándo empezó, quién la empezó, etcétera, ¿no? Entonces, yo diría que esas dos. Gracias, Hernán. Tengo un mensaje que me voy a permitir leer textualmente. El mensaje dice así: la coordinación de la investigación científica a través de la Secretaría Técnica de Intercambio Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México agradece la valiosa participación del doctor Hernán Larralde Ridaura del Instituto de Ciencias Físicas en el ciclo de conferencias Ciencia en Directo. Me da gusto que estén bien por allá en la Ciudad de México, la gente de la coordinación. Muchas gracias. Y de nuestra parte no han llegado más preguntas ni comentarios. Hernán, me queda también claro que la vida es una caminata aleatoria, sin lugar a dudas. Y tu charla de esta mañana nos impulsa a buscar caminos, explicaciones en variables que a lo mejor no teníamos contempladas, ¿no? Para muchas cosas. Te agradecemos de infinito la calidad de tu representación, pero especialmente tu participación en el programa este día que has inaugurado el segundo semestre del año.
No me queda más que agradecerte a nombre de los que orgullosamente elaboramos en el Colegio de Sinaloa y de nuestro presidente Elmer Mendoza, tu presencia el día de hoy. Y a ustedes, público y audiencia, muchas gracias por estar con nosotros hoy. No, muchas gracias a ustedes por tenerme aquí y por sus preguntas y por su paciencia y espero que nos veamos pronto. Ojalá y así sea, será así. Vale. Hasta luego. Adiós. Adiós.